Bueno, en primer lugar, muchas gracias en mi oficina. Realmente otra noche compartiendo entre amigos, una noche de filatelia más. Agradezco la oportunidad que me dan de presentar algo, de compartir con ustedes. Y hoy elegí hablar de las colecciones de un marco, de sellos fiscales, porque es lo que yo hago, pero quiero básicamente hablar un poco del tema de lo que es la colección de un marco. Eh, yo acá voy a presentar 4 ejemplos, pero la idea no es analizar las piezas en detalle, sino más bien ver la idea que hay atrás de cada una de las colecciones. Porque en realidad cuando uno piensa en armar una colección, eh, yo creo que el filatelista lo primero que hace es, bueno, pensar que uno va a armar una colección de algo que realmente está satisfecho, que le gusta, que le parece que vale la pena mostrar. Más allá de que sea importante o no, pero por ahí para el filatelista tiene algún sentido eso, esa presentación que quiere hacer. Sabemos que las colecciones de un marco, que es prácticamente casi lo exclusivo que dicen las regulaciones, tiene que ser un material que no pueda presentarse más extenso. Esa sería la primera cuestión. Entonces, una de las primeras cosas que uno quiere justificar o ver cuando hace una colección de un marco es el hecho de que, bueno, de que ese es digamos, la longitud adecuada para ese tipo de material. Y luego creo que hay otra cuestión importante, que es el hecho de que tiene que haber alguna idea, algo para contar, algo nuevo para mostrar, más allá de las piezas que uno tiene. Es decir, algún conocimiento, algún hilo conductor que le dé sentido a esa colección. Y un poco a mí lo que me interesa acá es destacar eso, o sea, cuál es el sentido de cada una de las colecciones que, bueno, que yo voy a mostrar y que en cada caso por ahí responde a situaciones diferentes. Yo a veces pensaba que si nosotros decimos que cuando presentamos una colección de alguna manera estamos narrando algo relativo a la historia o estamos contando algo en particular, podría suponer, siempre lo pensé así, que digamos, si uno compara las colecciones de 5 u 8 marcos con las de un marco, es como que son dos tipos de géneros literarios distintos, por así decir, si lo tomamos como narración, ¿no? Yo asimilo una colección de 5 u 8 marcos a una novela, podría decir, donde la persona el público y también el jurado, tiene que detenerse por ahí a ir siguiendo toda la secuencia, que es bastante larga y que le lleva un tiempo. En cambio, una colección de un marco es como si fuera un cuento, que desde el punto de vista literario lo que tiene que tener es un efecto prácticamente inmediato, o sea, unas pocas páginas el escritor nos da una idea que quiere transmitir. Y pienso que el coleccionista en un solo marco tiene que transmitir esa idea. Eso es lo que uno espera dentro de lo posible. No siempre lo logra, pero bueno, es lo que intenta hacer. Entonces, bueno, lo que yo quiero es transmitir esa idea y bueno, y humildemente presentarlo como algunas formas que yo percibo y me pongo en el lugar de expositor. Y sé que acá hay muchas personas que están del otro lado, en el sentido de que son los evaluadores y que por ahí seguramente pueden aportar otras visiones que enriquezcan esto que yo voy a decir y que a mí me pareció subjetivamente que era lo que yo quería mostrar. Bueno, empiezo con el primer ejemplo. Esta es una colección del Registro Civil de la Municipalidad de Buenos Aires. En 1937 la Municipalidad de Buenos Aires empezó a emitir sellos especiales para el registro civil, que tenía que ver con un trámite que se hacía habitualmente en el registro civil, que era ir a pedir la copia de un acta, sea de nacimiento, de matrimonio, de defunción, y tiene la particularidad de que era una tarifa única. Entonces, todos los años se hacía un único sello con la tarifa que correspondía ese año a lo que tenía que pagar la persona
para pedir esa copia, autenticada, por supuesto. Entonces, bueno, lo primero que surge acá es la necesidad de una colección completa, y lo digo desde el punto de vista previo, ¿no?, del coleccionista, porque la verdad que ir consiguiendo todo, si bien hay mucho material que es muy común acá, hay algunos que en particular hay que conseguirlos, ¿no? O sea, poder tener todos los sellos año por año es una tarea que, bueno, que va llevando una búsqueda y una exploración. Entonces, en realidad, a mí me pasó que yo había conseguido bastante material de este al principio, una bolsa llena, qué sé yo, pero siempre quedaban los huecos y poco a poco me fui dando cuenta que había algunos huecos que eran más complicados de llenar. Y con algunas piecitas que por ahí voy a señalar en particular, por alguna razón, resultaron más complejos. El otro tema que, como se llama, que acá aparece, que yo ya lo he mencionado en otras colecciones y es propio de nuestra historia nacional, el hecho de cómo fueron evolucionando las tarifas. Esto es muy llamativo porque si uno va siguiendo la historia, va viendo una especie de proyección exponencial, en el sentido de que al principio los aumentos eran muy lentos, se iban dando a lo largo de muchos años y después poco a poco se fueron dando más acelerados hasta que llegó la explosión de la década del 70, que es la que reservé para el final de la colección. O sea, haciendo una mirada general, yo ahora después viene mostrando las páginas, ¿no? Pero quise mostrar esto para que se vea cómo es en general la colección. Lo que uno ve que la primera parte tiene pocos documentos, casi todos son sellos, y acá tuve que seleccionar bastante el material porque tenía que dejar mucho espacio para la última parte, que es la más interesante porque justamente va mostrando este proceso de inflación, que ahora cuando lo veamos van a ver que realmente es llamativo. Yo ya lo mencioné cuando hablé de caja de ahorro, así que para ustedes esto no es nuevo, pero acá es muy llamativo ir siguiendo una sola tarifa y ver cómo de pronto explota de una manera inesperada. Y otra de las cosas que quiero mencionar acá, que es llamativo, que este material cuanto más moderno, más difícil de conseguir. Es decir, las primeras páginas pude llenarlas fácilmente, pero avanzando ya a fines de los 60 y 70 es más complicado conseguir el material. Por esto de que uno muchas veces cree que lo moderno es más común que lo más antiguo y no siempre esa regla es cierta. Bueno, acá tengo la presentación. Acá quiero mencionar algo nomás, pero que me parece importante señalarlo, que es el tema de las filigranas. Bueno, yo acá hago toda la presentación, pero digamos, al final nombro las filigranas. En estos sellos, a lo largo de toda la historia, aparecen 4 filigranas. Hay 3 que simplemente las menciono por la nomenclatura que le da, como se llama el catálogo GJ, o sea, que emitió Jalil con Gutiérrez, creo que es. Y hay una cuarta que no aparece en los sellos postales y por eso le pongo una imagen, que es esta casa de moneda con letra perfilada, que yo ya la mencioné otras veces, pero bueno, acá la presento en particular porque no está conocida para los filatelistas en general. Bueno, quise empezar con esta imagen, con esta pieza, para ver cómo eran inicialmente los... esto es de la época que todavía no había fotocopias, con lo cual entonces se hacía este tipo de formulario, y ahí se adhería el sello. Y después los voy mostrando cronológicamente, y bueno, y el hecho de la completitud está en el hecho de que si uno va siguiendo año a año, va viendo que cada año está su sello, ¿no? O sea que esta es una colección que fácilmente el jurado puede ver si falta algo, porque uno va siguiendo año por año y se va viendo eso, ¿no? Después ya, en el año 50, empieza ya directamente con series, la serie A, B, C, D, para poder determinar el año. Yo acá lo comparé con los sellos ordinarios de la municipalidad, para ver a qué año correspondía cada letra. Esa es una pequeña investigación que uno tiene que hacer para no equivocarse del año. Inicialmente lo teníamos corrido y después lo pude corregir. Y acá, aunque parezca mentira, qué sé yo, porque acá lo puse en un documento,
El sello de la serie A fue uno de los que me costó conseguir. No sé por qué, los demás sí los iba consiguiendo, pero el de la serie A no. Y el único que tenía era en documento, y por supuesto cuando yo tengo un sello que es medianamente raro y está en documento, no lo lavo el documento, prefiero guardarlo y por eso no lo puse, digamos, en un recuadro como puse el resto de los sellos. Otra particularidad que uno puede ver, fíjense cómo la tarifa es de 2 pesos hasta que llegamos al año 58-59 y saltamos de pronto de 2 a 10. Esto lo vamos a ver en la próxima página porque es interesante, y después de 2 salta a 10, de 10 a 15, después ya a 20. Acá ya se ve cómo la inflación empieza a ser algo progresivo en nuestro país. Si bien todavía no llega a los niveles que llegó en la década del 70. Y acá, por ejemplo, puse estos dos documentos juntos, me pareció interesante compararlos por dos cuestiones que acá se ven claramente. Uno, el hecho de que al aparecer 5 sellos usados a la vez, nos está mostrando ese salto que yo les había dicho de 2 a 10 pesos. Suele ocurrir, y acá lo vamos a ver constantemente en la colección, que cuando hay inflación y hay aumento de tarifas, los sellos nunca llegan a tiempo. Es decir, la tarifa cambia antes de que lleguen los sellos y aparecen estas cosas que después vamos a ver cada vez más, que es que, bueno, que hay que acumular sellos porque todavía no estaba el sello de 10 y entonces tuvieron que usar 5 sellos de 2 pesos, por ejemplo. Y la otra cosa bastante interesante, que digamos que creo que se destaca mucho al presentar los dos documentos juntos, es el hecho del cambio de color. Esto estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de octubre del 58, y el otro en febrero del 59. Entonces, en unos pocos meses se ve que una segunda emisión cambió totalmente la tonalidad del sello. Bueno, continuando, acá seguimos un poco, digamos, lineal, ¿no? Cada año una emisión, y acá apareció una sorpresa que realmente también cuando la descubrimos, y digo la descubrimos porque siempre el trabajo yo tengo un amigo que hace lo mismo que yo y compartimos información y vamos haciendo las catalogaciones, y bueno, cuando aparece algo raro nos sorprende bastante y lo compartimos. Yo prácticamente tenía mi colección completa cuando de golpe apareció esta segunda emisión de la letra P, que es del año 65, y que tiene que ver con que en ese año 65 se ve que hubo un aumento de tarifa y decidieron hacer un segundo sello. O sea, esto es algo fuera de lo común. Todos los años se hacía un solo sello. Y este año se hizo 2 porque cambió la tarifa. Y este sello no lo conocíamos. Y les cuento una pequeña anécdota porque realmente muestra cómo es esto de la búsqueda y del descubrimiento también. Este sello apareció en un lote en eBay, que eran más o menos 120 sellos fiscales, casi todos recontra comunes, de eso que uno tiene parvas, y en el medio de todos esos apareció este sellito. El lote era bastante caro, pero bueno, yo vi que lo había visto un año, al año siguiente el lote seguía ahí durmiendo, porque claro, la gente que lo ve sabe que los sellos en su mayoría eran bastante comunes, y entonces un día me contacté con el vendedor, que por suerte es de acá de Argentina, y le dije, mira, hay un sello que me interesa ahí. Me dice, bueno, comprar el lote. Le digo, no, mira, son 120 sellos, hay uno solo que me interesa, tratemos de llegar a un acuerdo. Hace un año que lo tenés ahí parado, no lo vendés. Bueno, al final lo tuve que pagar mucho más de lo que hubiera pagado si hubiera conseguido el sello solo en el parque, pero bueno, finalmente lo conseguí y lo pude poner acá, y no me arrepiento porque realmente es una pieza un poco clave por esto de singular que tiene, de que ese año se hicieron 2 sellos. El otro año que se hicieron 2 sellos fue en el año 70. Ustedes se acordarán que el año 70 fue el año en que cambió la moneda, teníamos pesos moneda nacional y pasamos a pesos ley, sacándole 2 ceros a la moneda. Bien, también inicialmente yo tenía los sellos de 100 pesos, y de ahí saltaba a este de 6 pesos ley para el año 70. Pero después en el intermedio encontré este otro de 200 pesos,
Y fíjense qué llamativo, es el año 70 y sin embargo emiten un sello en la moneda que ya no existe más, que es el peso moneda nacional. ¿Eh? Bueno, en el correo pasó lo mismo, en 1970 se emitieron estampillas en pesos, en los pesos viejos, digamos. ¿Eh? Y 200 pesos era a principio de año, después se ve que cuando lo hicieron en pesos ley ya había aumentado a 6 pesos, hicieron este otro sello que fíjense que tiene la misma serie, porque la serie corresponde al año. ¿Eh? Bueno, acá lo que hay es la estampilla de 200 pesos y acá ya reconvertida a 2 pesos ley y después esta de 6 pesos. Y al año siguiente, en el 71, también una de 6 pesos. Y acá empieza la época de inflación, que es lo que yo les decía. Fíjense cómo, bueno, por ejemplo, acá los sellos de 100 pesos, que son del año 68, cuando se usan a principios de 69, todavía no habían llegado los nuevos, se usaron dobles para pagar la tarifa de 200 pesos. El de 200 pesos se usa como 6 pesos, y entonces le complementan sellos de uso ordinario, que a su vez están sobrecargados en realidad para transformar la moneda, los 400 pesos, en los 4 pesos ley. Y acá pasa lo mismo. Puse justamente porque acá, de acá en adelante, lo que se ve es la evolución de la tarifa. Como de 2 pesos ley ahora pasamos a 6 pesos, y luego cuando llegan los sellos de 6 pesos ya hay que revalorizarlos y aparecen como 20 pesos, después va a 30, después va a 40, y ya después acá se hace el de 30, que sería en esta época, pero cuando llega el de 30 ya vale 50, y entonces se lo usa complementado con un sello de 20, y después se lo revaloriza con uno de 100. Y ya después del 76, ya la explosión es imparable. Fíjense ustedes, pasamos a 300, y después voy a volver para atrás para no cortar esta idea. A 300, después ya pasamos a 1000, a 1500, y llegamos hasta 2500. Acá no se nota mucho en la foto, pero en el original se nota más, a fines del año 79. Es decir, en 10 años, o en 9, digamos, del 70 al 79, pasamos de 6 pesos a 2.500 pesos. Como ven, es una escalada realmente muy, muy, muy fuerte. Y vuelvo un poquito para atrás para hablar de este documento, que es muy interesante, por las cosas que trae. Bueno, por un lado vemos el hecho de el sello de 30 pesos utilizado como 100. Pero esto tiene una particularidad. Este es un trámite que no se terminó. Esto es una persona que fue a pedir un certificado de defunción, lo pagó, compró el timbrado y nunca lo fue a buscar. Y entonces se quedó con el recibo. Y esto en realidad lo que nos muestra son dos cosas importantes. La primera, que me parece fundamental, es el hecho de cómo era el sello completo. El sello completo era la parte principal, digamos, y un talón que era bastante grande por lo que vemos. Entonces, cuando la persona hacía el trámite de solicitud, pagaba el timbrado, se le pegaba en el recibo y tenía, acá lo dice claramente, para retirar la fotocopia autenticada, tenía que presentar el recibo. Y cuando presentaba el recibo, el empleado quitaba los sellos, los pegaba en la fotocopia y los matasellaba como vemos acá. Es decir, que este documento, que es bastante escaso, no es único, pero es escaso, digo porque uno siempre tiende a decir que es único, pero no, hay varios, pero no son muchos y son raros conseguirlos, nos muestra por un lado cómo era el sello en su totalidad y cómo era el trámite. En ese sentido me pareció un documento bastante interesante para mostrar. Bueno, cerrando la idea de esta primera colección, entonces lo que aparece por un lado es la idea de una colección completa, cerrada, en el sentido de que son muy pocos sellos, hay un corto periodo de alguna manera, y al ser un solo sello por año no son demasiados, se pueden perfectamente presentar en un marco, y a su vez
esta idea de ir mostrando la evolución de las tarifas con algo tan singular como es el hecho de la hiperinflación en la República Argentina. Bueno, paso al segundo ejemplo. Ah, no, perdón, bueno, acá, no, esto ya lo vimos. Paso entonces al segundo ejemplo. Este es un caso muy particular, son unos enteros fiscales muy interesantes. Esto fue una vez que compré un clasificador lleno de sellos fiscales y venía, entre otras cosas, esta colección de cupones que realmente son muy lindos. Les voy a mostrar uno en detalle. Este es un cupón que era para, lo que estaba pagando era el derecho de entrada de mercadería al municipio de Buenos Aires. En Buenos Aires entraban carretas y carros constantemente con distintos tipos de mercadería. Hay de aves, de carne, de fruta, de verdura, de huevos, carbón, por ejemplo, y tenían que pagar este derecho para ingresar en la capital. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en este diseño es que desde el principio, durante todo el periodo, la colección abarca desde 1896 hasta 1902, fíjense que está diseñado de tal manera de marcar en el frente la fecha y las horas durante las cuales se hacía ese ingreso, porque se supone que la persona ingresaba a determinada hora y no podía estar todo el día. Ingresaba, dejaba la mercadería y se retiraba. Y de hecho acá dice que tiene que estar con la boleta mientras está haciendo todas esas tareas. Sin embargo, nunca jamás se utilizó esta parte de enfrente, y la hora y la fecha y todo eso está al dorso en una especie de matasello, donde además figura en cuál de los mercados de frutos se aposentó, digamos, esa mercadería. Yo estuve investigando un poco, buscando, la legislatura tiene una biblioteca muy interesante, y además tiene las memorias, que las tiene, como se llama, online, que uno las puede bajar y las puede leer y se puede investigar. Y lo que pude ver es que había 3 mercados de frutos, uno en Plaza 11, en ese momento se llamaba 11 de septiembre, también se lo conoce como Plaza Miserere, otro en Constitución, que es donde está una de las terminales de ferrocarril, y otro en La Boca, en un lugar que se le denominaba Casa Amarilla, porque ahí estaba la casa que había sido del almirante Guillermo Brown, que era de color amarilla, era el referente de la zona, y ese mercado de frutos se lo conocía como Casa Amarilla, y así dice en los matasellos que hay en el dorso de estos documentos. Bueno, acá voy a decir algo que por ahí suena muy rimbombante, pero la verdad que por ahora tengo que decir que es así. Esta colección, lo que tiene, lo interesante de esta colección, es que estos cupones no son conocidos. O sea, me parece muy extremo decir que son únicos, pero la verdad que no conozco otros que haya por ahí. Yo tengo un amigo que estaba haciendo el trabajo de escanear todo el material de la municipalidad, para después digitalizarlo, y una vez mostró a algunos de estos en la municipalidad y le dijeron que no los conocían. O sea, en la municipalidad no tienen idea de esto, y la verdad que no lo vi jamás. Nosotros tenemos una dificultad los que hacemos fiscales, es que nuestro universo de comparación es mínimo, ¿no? O sea, cuando un filatelista postal dice esta pieza es rara, hay 2 o 3 conocidas, está confrontando con un universo muy grande de coleccionistas, entonces lo dice por ahí con mayor conocimiento. Yo lo digo con los pocos coleccionistas que hay, pero la verdad que no es un material conocido. Y cuando lo he hablado con gente por ahí que tiene muchos años en esto, se sorprendieron porque la verdad que no tenían idea de que existían estos cupones. Entonces, prácticamente lo interesante de esta colección es, en primer lugar, que es un material bastante escaso, bastante raro, y bueno, y yo diría hasta ahora no vi otro igual. Y luego, para hacer un hilo conductor, una de las cosas que yo
tomé y que acá lo pongo en la presentación, es como 3 etapas que tienen que ver con los impresores. Uno que ustedes ya lo conocen, que es Guillermo Kraft, digo porque alguna vez lo mencioné, o sea, los cupones inicialmente fueron hechos por Guillermo Kraft, luego se les encargó a la compañía sudamericana de billetes de banco, que ya era una compañía muy importante, impresora, y que hizo incluso importantes series de correo, entre ellas Libertad Sentada, y después finalmente volvió a Guillermo Kraft. Y entonces los separé en esos 3 capítulos que además marcan algo que a mí me resultó muy, muy original, muy interesante verlo, es que si uno, por ejemplo, mira los cupones de los primeros años, que eran hechos por Kraft, en realidad son bastante, digamos, básicos, ¿no? O sea, no tienen mucha elaboración. Son toscos, rudimentarios, una vez parecen un papelito, un recibo, parecen, ¿no? Si uno los ve, no obstante, son interesantes y son valores porque tienen el valor impreso, y además lo que le daba valor a todos estos sellos, eh, a estos enteros, digamos, era que tuviera el sello del año de la municipalidad. Es decir, siempre el que validaba el valor como realmente abonado era que estuviera ese sello. Eso lo decía en muchos lugares, por ahí decía, este recibo será válido si tiene tal cosa, ¿no? Y bueno, y acá vemos, entonces, digamos, son valores tan válidos como los otros, pero en realidad son muy toscos. Luego los empieza a hacer la compañía sudamericana de billetes de banco y evidentemente tienen otra presencia, son totalmente diferentes. Incluso, bueno, además de que están mucho más elaborados, tienen, realmente son una belleza estos, no son otra cosa totalmente distinta. Además venían en un talonario y por eso tienen este troquelado en el borde izquierdo. Bueno, entonces voy siguiendo, como se llama, estas emisiones durante algunos años de la compañía sudamericana. Incluso, bueno, por los sellos de atrás puedo saber por qué mercados entraron, por ahí hago algunas menciones de esas cosas como para agregar algo más. Ven acá, por ejemplo, muestro algunos. Acá, por ejemplo, me llamaba la atención estos que dice que son para pavos y patos o 500 kilos de carbón, pero atrás dice papas. Con lo cual a mí se me ocurre que por ahí vino un verdurero con papas y no tenían el de verduras y le dieron estos y entonces atrás le escribieron papas. Digo yo, porque me dio la casualidad que los dos decían papas. Es una hipótesis, pero me parece bastante plausible. Y después, siguiendo un poquito más, volvemos a los sellos de Kraft, pero como ven ya mucho más elaborados. Es decir, Kraft para volver a tener el contrato de la municipalidad se tuvo que esmerar un poco. Posiblemente la compañía sudamericana de billete de banco dejó este tipo de tarea porque tenía otros más importantes, como ser los sellos postales, que serían contratos mucho más interesantes, y Kraft, al tomarlo, le dijeron, bueno, sí, pero esmerate un poco y hacelos un poquito que se parezcan a la calidad que veníamos teniendo. Y entonces se parecen bastante, si bien hay una diferencia, porque en realidad si uno compara, no es exactamente la misma calidad, pero bueno, son bastante similares, y así fueron durante mucho tiempo, y después por ahí yo diría que al final fueron decayendo, e incluso fíjense que ya no tienen el troquelado acá, con lo cual ya eran papeles sueltos, y bueno, y la cosa volvió, pero sí tengo que decir que mejoraron bastante respecto a los primeros. En la palabra, lo que quiero decir con esto es que acá, bueno, muestro material que es muy poco conocido, que yo diría que son piezas bastante raras, y por eso me parece que son interesantes mostrarlas, muy originales, muy de la época, porque además nos va mostrando qué tipo de mercadería, por qué lugares entraba, etcétera. O sea, me parece que es interesante para la historia municipal de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, esta historia que a mí me parece que hace de eje, que es ir mostrando cómo fueron variando las impresiones y por qué. Esa era la idea, las dos ideas, digamos, que tenía yo al armar esta colección. Bueno, paso al tercer ejemplo. El tercer ejemplo es esta colección de sellos fiscales de Tierra del Fuego.
Y antes de empezar a hablar de la colección, quiero mencionar a un amigo de todos los argentinos, todos los filatelistas argentinos, por lo menos los que vamos al parque, que era Daniel Arona. Daniel Arona nos dejó hace algunos años, pero bueno, lo menciono porque en realidad esta colección la armó él. ¿Eh? Él, en marzo del 2015, cuando se hizo la exposición en Tierra del Fuego, presentó esta colección. Él había hecho una acumulación bastante grande de sellos y de documentos. De hecho, hay muchos más documentos de lo que hay acá. Y los presentó aquella vez. Cuando Daniel falleció, hubo un club, el Club AFIPO, la Asociación de Filatelia Porteña, que se hizo cargo de vender las colecciones de Daniel con el ánimo de proteger, digamos, los valores de un filatelista que nos había abandonado. O sea, muchas veces los clubes cumplen este papel de tratar de proteger esto y que no se malvenda o que no haya alguna persona por ahí que aproveche lo que un filatelista estuvo haciendo durante su vida. Y bueno, y ellos se ocuparon de vender el material en subastas, en ventas directas, en fin, de las distintas maneras que pudieron, como para poder ir, digamos, dejándole algo a la familia. Y bueno, yo tuve la suerte de poder comprar esta colección, que la verdad que primero me pareció muy fascinante, porque la verdad que es una provincia muy austral, muy, muy difícil conseguir este tipo de material. De hecho, yo no le pude agregar nada. Si hay algo que yo no pude hacer con esta colección es agregarle material, porque justamente con Miguel Casieles estuvimos compartiendo y hay parte de este material que después yo le pasé porque a él le interesaba, porque mencionaba a muchas personas conocidas de Río Grande, de generaciones anteriores, y le interesaba tenerlos en el club de allá. Y lo conversamos y él me decía, no, mira, no aparece más, no hay más material. Entonces, aunque parezca material muy sencillo, un material que no abunda. ¿Mm? Bueno, entonces yo tengo que reconocer que Daniel fue el que tuvo la capacidad de reunir todo ese material. Después yo, por supuesto, la rearmé, porque todos los coleccionistas rearmamos las colecciones a nuestro modo y a nuestra manera de analizar el material. Bueno, voy a tratar de dar un sentido un poquito qué es esto. Estos son unos sellos, en realidad, emitidos por la nación, no por el Estado de Tierra del Fuego. Esta es la primera cuestión. Y fíjense que en el sello dice República Argentina y no dice Tierra del Fuego. Porque claro, durante la década del 60, que es cuando se usaron estos sellos, Tierra del Fuego no era una provincia, sino que era un territorio nacional. Y se emitieron, fíjense que acá nombra una ley, habla de un código fiscal, y lo que pasa es que en el año 60 salió una ley estableciendo un código fiscal especial para los territorios de tierra, para el territorio de Tierra del Fuego. Es decir, así como había una ley de sellos para el resto del país, para el territorio de Tierra del Fuego había un código fiscal particular. Y para ese territorio particular se hicieron estos sellos, que si bien no hace mención a Tierra del Fuego, su viñeta es sumamente representativa, porque fíjense, tiene las ovejas, que es parte de, digamos, la principal ganadería que hay en la isla, las torres de hidrocarburos, de petróleo, que representan justamente la explotación de hidrocarburos. Yo pienso que esto de acá atrás lo que representa ya la incipiente en ese momento, ¿no? Industria, que después se desarrolló mucho más gracias a una ley que se hizo años más tarde de incentivo para que se radicaran industrias ahí. E incluso acá vemos vegetación de la isla. En la isla lo que abundan son lengas, coigües y ñires, y yo por la imagen comparé un poco con los árboles, me da la impresión que son lengas. Creo que es una especie de bosque de lengas, digamos. Podrían ser también coigües. Bien. Bueno,
esta es la apariencia general de la colección. Fíjense cómo se van mostrando los sellos que en 3 etapas. Una primera etapa que es la más abundante, después acá hay una muy pequeñita que después voy a mencionar, y luego esta otra etapa. Y por supuesto, agregando bastante documentación como para ilustrar. ¿Cuáles son las ideas básicas, digamos, de esta colección? En primer lugar, tiene un sentido muy particular y muy local. Esta colección, yo sé que Daniel la hizo con esa intención y yo también la armo con esa otra intención, que es cuando hay exposiciones en Tierra del Fuego, es interesante mostrar una colección de Tierra del Fuego. Creo que eso es una razón bastante interesante. Así como ahora estoy armando una de Córdoba, esperando que los amigos cordobeses hagan alguna exposición alguna vez, porque me gustaría mostrar una colección de esa provincia en ese lugar. Me parece que le da un sentido particular. ¿Mm? Bien. Y luego la otra cuestión, bueno, era analizar y estudiar estos sellos, que no son muy abundantes, y encontrarles algo como para poder mostrar algo de la característica de los sellos y de su uso. Con respecto al uso, les digo que toda la documentación que hay, salvo la última, todos son recibos, porque los recibos en esa época pagaban un impuesto que era del 0,5 por 1000. O sea, el valor del recibo dividido 2000, eso nos da lo que tiene que tener de sellado. Hay algunos sellados que son muy grandes, porque acá hay, por ejemplo, estancias que compraban grandes insumos y entonces gastaban grandes sumas, y entonces se llega a algunos valores un poco más interesantes. ¿Mm? Y luego mostrar qué pasa con las emisiones. Como estas emisiones, como estos sellos los emite Casa de Moneda, tiene características muy similares, que yo ya los conozco porque tengo colecciones de eso, a los sellos nacionales. Y hay 2 variables que aparecen acá para el análisis y que ahora los vamos a ver, que son el formato de este número de control y la filigrana, que son las cosas que aparecen como variables. Todas las demás son similares. ¿Mm? Bueno, avancemos un poquito con la colección. Bueno, acá está la presentación donde explico todas estas cosas. Y acá lo que hice, bueno, es colocar los distintos sellos de la serie con algunos valores que por ahí no están en la serie. Por ejemplo, fíjense que el de 3 está salteado porque lo tenía en este documento y la verdad que no tengo muchos documentos. Es el único documento que tenía con el 3 pesos, y a veces cuando tengo un solo documento con un sello me da no sé qué despegarlo. Entonces, muchas veces completo la serie con los documentos. Es decir, para ver la serie no basta ver los sellos sueltos, sino que a veces hay que acompañarse con los documentos, y sobre todo para los valores altos. Fíjense que yo acá llego al 300, pero el 400, el 500 y el 1000 están en estos documentos y nunca los voy a despegar. Y no creo volver a encontrarlos. Bueno, si los encuentro los pondría, pero digamos, mientras no los encuentre los voy a tener ahí, y ya sé que el remate de la serie está en estos documentos. Bueno, que este sería, como se llama, como uno de los documentos más fuertes en cuanto a valor, ¿no? Bien. Sigamos un poquito más, sigo mostrando distintos documentos, analizo un poquito las piezas. Acá fíjense, vamos a decir, esta primera serie tiene este tipo de número de control que nosotros llamamos con punto, porque bueno, tiene los numeritos bastante juntos y tiene un puntito en el millón. No tiene el puntito del 1000, pero sí tiene el puntito de 1.000.000. Entonces, a este tipo de número de control lo llamamos número de control con punto. Y la filigrana es filigrana Casa de Moneda. Luego, avanzando un poquito, ya voy a volver a este documento, pero quiero mostrar un poquito esta cuestión porque si no nos perdemos el hilo. Acá aparece una segunda emisión donde lo que cambia es la filigrana. Aparece la filigrana Casa de Moneda. ¿Por qué yo lo dato en el año 67? Porque en los sellos nacionales
Casa de Moneda República, que es esta segunda filigrana que aparece acá, se había dejado de usar en 1960 y se volvió a usar en el 67. Entonces, tengo que sacar la conclusión de que estos sellos fueron emitidos en el 67 y por eso usaron ese papel que se estaba usando en ese momento en Nación. 66-67. ¿Está bien? Solamente conseguí 2 sellos de esta emisión, que además los tengo en documentos. Puede ser que haya alguno más, pero la verdad que no encontré. Y sí, después aparece algo que es mucho más visual, que es el cambio del número de control, que este es lo que nosotros llamamos el número de control espaciado. Bueno, obvio porque lo llamamos así, y no tiene puntito y los números están mucho más espaciados. Bueno, y luego termino la colección con algunos documentos más. Vuelvo un poquito para atrás para mostrar este documento, que la verdad que me resultó bastante interesante porque tiene algunas variedades de posición. Voy a mencionar una muy chiquita primero, que es la posición 42. Nosotros tenemos la suerte en sellos fiscales que el número de control nos sirve para 2 cosas. Primero, para ordenar cronológicamente los sellos. Cuando tenemos sellos parecidos, pero con distintas filigranas, con distintos tipos de control, vamos ordenándolos de acuerdo al número de control. Eso nos da la evolución, ¿cómo se llama?, cronológica. Pero también nos muestra la posición de plancha. Entonces yo puedo decir, como yo sé que estas son planchas de 100 sellos, que este sello, que el número de control termina en 42, es la posición 42 de la plancha. Y, o casualidad, tanto este sello como este otro tienen esta variedad muy pequeña, pero es una variedad al fin, que es el marco roto, donde termina de decir, ¿cómo se llama? Bueno, esta leyenda de acá arriba, el número de la ley. Entonces ahí tiene el marco roto y aparece en el 42, tanto en este documento como en este otro. Pero acá hay un sello que es mucho más interesante, que es este que termina en 41, y que tiene un retoque muy, muy fuerte. Yo acá lo puse ampliado, pero lo voy a mostrar acá porque se los quería señalar. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención porque me pareció un retoque muy fuerte para un sello, digamos, de esta época. La base de la columna de petróleo, fíjense qué diferencia enorme que hay entre esta base y esta otra. Acá, por ejemplo, se nota que los listones están uno delante del otro, y acá no, acá aparecen cruzados y aparecen mucho más finitos, mucho más largos. Daría la impresión como que acá se les rompió el cliché y lo arreglaron de alguna manera, pero realmente es una diferencia enorme. Incluso, por ejemplo, acá fíjense este listón y este horizontal, que se nota que son 2 listones distintos, o 2 travesaños distintos. Acá aparece un ángulo. O sea, es una variedad que realmente me llamó mucho la atención. Lo que no puedo saber es si esto es repetitivo, y yo estimo que sí, me da toda la impresión, o por lo menos durante un periodo se debe haber repetido, y debe ser una posición de plancha, pero la verdad que no tengo otro 41 de 10 pesos para saber si se repite. Pero sí me pareció interesante señalarlo porque realmente es una diferencia muy fuerte. Uno sabe de retoques, y a veces hay pequeños retoques en los sellos, pero esto ya directamente es una variación muy, muy gruesa en el diseño. Bueno, y con eso termino este tercer ejemplo. Muestro algunos sellos más, algunos documentos más que fui recopilando, analizando. No había mucho que analizar acá porque, como son todo el mismo tipo de documento, bueno, la tasa era siempre esto que yo les había dicho, del 0,5 por 1000 sobre el precio, sobre el monto del residuo. Y lo que sí me pareció interesante para terminar, este documento, que es un certificado de residencia. Y hoy la verdad que lo estaba leyendo un poquito más, y me di cuenta que era muy interesante, porque es de un español, no sé si será muy conocido en el lugar, don Vicente, que acá la policía le da el certificado de residencia como que reside en
en Tierra del Fuego desde el año 1956. Y esto está otorgado en el año 1973. O sea que fíjense que estamos hablando de un antiguo, ¿cómo se llama?, residente de la isla de Tierra del Fuego. Me pareció un documento bastante interesante, digamos, para tener en cuenta, y algún día me gustaría hablarlo con Miguel, no sé si él tiene datos de esta persona, si la conoce, pero realmente me pareció muy lindo, y la verdad que nunca me había percatado de que era de tanto tiempo. ¿Eh? Bueno, y paso al último ejemplo que les quería mostrar hoy, que ya acá paso a otro tipo de material que tiene que ver con los sellos de impuestos internos, que son impuestos al consumo, y básicamente en dos rubros. En esta época ya hay dos rubros básicos, que es el alcohol y el tabaco. ¿Eh? Y acá quiero hacer mención que esta colección ya tiene un enfoque totalmente distinto, y en realidad está armada sobre... La idea me surgió a partir de un tipo de material que yo conseguí cuando conseguí material de archivo. Conseguí un material que realmente me pareció muy interesante, y después analizándolo le di un sentido muy particular. Y son estos fotolitos que se ven acá. Acá se ven varias pruebas, digamos, fotográficas, e incluso esta otra prueba de acá, una prueba de cuño. Son todos de una época, justo del 76-77, que es el periodo donde los sellos dejan de tener valor facial, o sea, venían con valor facial y dejan de tenerlo. Y esto yo pienso que es básicamente efectos de la inflación. Es decir, cuando había mucha inflación hacía falta cambiar los sellos constantemente o resellarlos, o en fin, era bastante complejo. Entonces, en el 76-77 se decidió sacarles el valor facial y simplemente limitarse a hacer la descripción del producto, y entonces el impuesto sería un porcentaje en función de ese producto y su precio. Eso prácticamente sigue hasta nuestros días. No hay muchos, hoy en día no hay muchos sellos de impuestos internos, pero por ejemplo los paquetes de cigarrillos sí lo tienen, y ya en el sello no viene el valor ni viene cuánto se paga de impuestos, sino que viene un código. Como muestra este de acá, que uno ve que tiene un código, y eso se debe justamente a esto que fue cambiando. Entonces lo que hago en la colección es ir ilustrando ese proceso que va pasando de sellos que tienen el valor impreso a otros que no tienen valor facial. Muestro el material para que se vea. Acá hago algunas muestras de las filigranas, pero bueno, por ejemplo, empezando por esto que eran fajas para tabaco. Esto es material de archivo. En realidad esto que hay acá vendrían a ser como sellos sin usar. Porque, digamos, las compañías adquirían pliegos de estas fajas, y lo que hacían era acá ponerle su denominación. Algunos le ponen el número de quit, otros le ponen el nombre de la empresa, y luego lo pegan en los paquetes de tabaco. Bueno, en este caso sí, fajas de tabaco en paquete. ¿Está bien? Bueno, esta es una emisión completa del año 76. Son todas muestras, no son muestras, son en realidad sellos sin usar. Después vamos a ver muestras, pero estas en realidad son sellos sin usar. Y entonces está toda la serie completa con los valores. Incluso, bueno, yo acá tuve la suerte de poder encontrar todas las leyes de impuestos internos, y entonces pude clasificar a qué respondía cada uno de los valores, porque en realidad uno tiene los valores de menor a mayor, pero no es así, sino que son distintas categorías, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 categorías distintas, y ahí uno puede saber a qué referían esos centavos que va marcando el valor del sello. A continuación, tengo este fotolito o prueba fotográfica, donde aparece, fíjense, el mismo diseño exactamente igual, pero le removieron el valor. Y entonces lo que nos está diciendo que a partir de este año, acá está el conforme, se hacía la prueba, se presentaba hasta el conforme,
en diciembre del 76, fíjense que teníamos en el 76 con valor, a fines del 76 aparece esta prueba, y a posterioridad ya se usaron sin valor. Yo posteriores pude conseguir estos que ya son sí sellos usados, incluso este último diría que es actual, estos dos no son anteriores, y la diferencia entre estos dos, y esto tiene que ver con el año 90, estas fajas tienen una marca de seguridad o un elemento de seguridad que son los hilos de seda, tenían inicialmente. Y en el 90 se cambiaron por puntos de seguridad. No sé muy bien, la verdad que tendría que investigar un poquito más cómo se hace eso, pero bueno, cambia totalmente esa marca de seguridad. Y también acá aparece en el porcentaje, o sea, lo que había acá, fíjense que nosotros teníamos varias categorías, acá no hay diferenciación de categorías, lo que hay es un porcentaje sobre el precio de venta. Entonces, inicialmente era el 16%, y luego en el 96 se cambió al 20%, se aumentó el porcentaje. Veamos este otro, por ejemplo, esto es algo similar, voy a ir un poquito rápido porque en realidad la idea es más o menos la misma, pero seguimos. Acá tenemos sellos del año 76 con valor, el fotolito, muestras y algunos actuales utilizados, bueno, también con las dos marcas de seguridad distintas como para mostrar las distintas épocas. Acá que le pongo las empresas es porque fácilmente en internet con el número de quit uno puede saber qué empresa es, y bueno, es algo muy sencillo de averiguar, y queda mejor poner eso que poner el número de quit, ¿no? O algo así. Acá una historia diferente, estos son estampillas para paquetes de cigarrillo, y bueno, acá lo que fui mostrando es, este fue un proceso mucho más lento, porque lo que se hizo inicialmente es revalorizarla constantemente. Entonces, por ejemplo, acá hay una emisión de estampillas que es del año 76, acá estas son de años posteriores, fíjense, son las mismas estampillas, pero reselladas. Bueno, esto fue un trabajo, yo tenía una caja llena de sellos y empecé a buscar, a ponerlo, digamos, uno al lado del otro. Fíjense que acá la idea no es tener la colección completa de los sellos, sino poder ir mostrando el proceso. Esa es la idea en esta colección. Por eso selecciono algún tipo de material que presente algún interés en particular. Después quise evolucionar un poquito en la moneda, a ver cómo, fíjense, acá estamos hablando de 70, 75, y acá un poquito como lo que yo les contaba en la primera colección, ya saltamos a 1400, 3100, qué sé yo, hasta que pasamos a pesos argentinos. Acá otro tipo, estos son para paquetes importados. Esto es interesante porque acá yo tengo la muestra de estos sellos para paquetes importados que valía 2.500 pesos. Y luego en uso, dos resellos distintos, de 5.000, es el mismo sello, ya estos son usados, fíjense que el número de control ya no es 0, sino que ya tiene un número distinto, y pasa a 5.000 y a 9.000. Acá algo similar, tengo una prueba que está ampliada de lo que sería la sobrecarga del valor, porque evidentemente estas estampillas se hacen todas iguales y después se les va poniendo los distintos valores. Entonces, este valor, fíjense, coincide con este que está en estas muestras y coincide con este que está utilizado, que ya de menos de 1 austral pasa a 170 australes. Y acá algo similar, con el sello de 9,169, tengo las muestras y dos valores distintos. Pasamos a una siguiente etapa donde un ministro de Economía muy conocido, que Cavallo, saca una resolución en el año 91 desvalorizando todos estos timbres. Entonces aparecen los sellos de desvalorización, se les saca el valor y se le agrega códigos. Es decir, este es el inicio de lo que va a ser dejar de tener valor para pasar a tener códigos. Y después finalmente, bueno, termino con los sellos, estos un intermedio con código, y estos son los sellos actuales, donde, bueno, tuve la suerte de poder conseguir algunas piecitas distintas, como esta que está mal cortada, o esta que está sin usar y sin los códigos impresos, como para poder ir mostrando. Pero la idea es ir viendo la evolución de cómo fue, digamos, pasando de tener valores, ser resellados, desvalorizarlos o sacarles el valor y pasarlos a código, y después finalmente
emitidos directamente con códigos. Bueno, acá algo parecido con alcohol, no voy a abundar, pero bueno, tenemos con valor y sin valor, muestras y actuales usados, o más, más actuales. Acá lo mismo con bebidas alcohólicas, que uno muestra con valor. Esto sí lo quiero explicar, pues es muy interesante, estos dos venían juntos. Acá, por ejemplo, esta es la primera prueba que se presenta y acá le hacen una corrección, le dicen, no, en esta faja tiene que decir bebidas alcohólicas. Ven que decía bebidas alcohólicas, tiene que decir bebidas alcohólicas, se lo corrigen y tiempo después lo vuelve a presentar, estos dos venían abrochados, ahí se ve, yo le saqué el broche para poder mostrarlos, y aparece entonces aprobado, fíjense, en el año 77. Y acá, bueno, uno ya impreso sin valor y después los otros modelos que se hicieron después, tengo algunas muestras y algunos usados. Son bastante difíciles conseguir los usados porque le digo, este material se rompía, cuando se saca de la botella se rompe. Acá aparece vino fraccionado, que en realidad acá sí hay algo muy especial y que ya desde el año 68 venía sin valor, con lo cual, bueno, muestro un caso particular, es que siempre vinieron sin valor. Acá el mismo proceso con damajuanas, para vino común, para vino no común, y finalmente este que era para vino gasificado, mistela y especial. Donde voy mostrando, bueno, acá sí tengo muestras, porque le digo, la verdad que es muy difícil conseguir sellos usados. Y fíjense que este, por ejemplo, que puse acá, está bastante rotito, y yo en realidad tenía un manojo de estos. Pues les puedo asegurar que están todos hechos trizas, algunos por la mitad, algunos... Y bueno, rescaté el mejor que pude para poner acá, pero realmente es muy, muy difícil conseguir material usado esto en un estado que se pueda presentar. Bueno, y con esto termino la colección y la idea que yo quería mostrar. Con eso finalizo y les agradezco y espero, más que preguntas, comentarios e ideas para seguir, digamos, agregando a esto que yo digo que, bueno, que serían las ideas para armar una colección de un marco. Bien. Felicitaciones, Miguel. Felicitaciones. Como siempre. Muy bueno. Felicitaciones, Miguel. Muy bien. Bueno. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo mostrar algo? Sí, cómo no, no me digas que conseguiste algo importante. No, pero mira, vas a ver, estoy atrás, pero este sí, es el único que tengo por ahora. A ver. Es de la Municipalidad de Río Grande, es un fiscal de la Municipalidad, no de la provincia. Vos fijate que el documento es de la provincia, ¿ves? Dice Gobernación de Tierra del Fuego. Claro. Antártida, Isla del Atlántico Sur, Municipalidad de Río Grande. Y es un sello que aquí tiene Municipalidad de Río Grande. Así que bueno, claro. Como Dayana está trabajando en la municipalidad ahora, le dije a ver si puede hacer algún contacto con la gente de archivo, a ver si tienen algo antiguo, dando vuelta por ahí, a ver si me consigue algo. Buenísimo, sí, muy interesante. Bueno, esto suele ocurrir en el tema de de lo que fueron gobernaciones o territorios. Yo, por ejemplo, hace poco conseguí mucho material de Formosa, y Formosa se hizo provincia recién en el 50, y bueno, todo lo moderno es provincia, pero lo antiguo es municipalidad de la ciudad de Formosa. Como para empezar la historia, uno empieza con municipalidad, porque si no en ese lugar se usaban sellos nacionales, ¿no? Claro. Pero esta pieza realmente es muy linda, Miguel, realmente muy linda, que, bueno, y yo te diría, no es conocida. Por lo pronto te aviso, si consigo otra te la voy a pasar. Bueno, gracias, buenísimo. Voy a cruzar los dedos para que la consigas. Sí, yo creo que sí, ¿viste? Sí, siempre van apareciendo. Vos mostraste en los archivos de la cooperativa, donde yo soy gerente de la empresa, hay recibo de sueldo, pero vos ya tenés ahí recibos que dice usina de Río Grande, porque en esa época no era cooperativa, era usina. Claro. En la época utilizaban los fiscales y ahí en la colección vi que tenés 1 o 2, y bueno, yo también tengo 2 o 3 que rescaté de unos legajos que estaban tirados en el depósito de la usina. Claro. Pero bueno, ahora estoy atrás a ver si puedo conseguir algo en el municipio para agregar a esto, ¿no? Así que si consigo algo, uno va para vos.
Bueno, perfecto. Bien, bien, ojalá. Bien, muy buena las tres posiciones. Me Bueno, mucho. pareció algo muy novedoso. Y te quería aclarar una cosa. Viste que en un determinado momento hablaste carbón, papas y después decía carbón. Sí. ¿Sabés por qué era? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Cómo? En uno de los primeros que pusiste la municipalidad para entrar al Sí. mercado, creo que de compañía sudamericana, decía papas y atrás decía carbón. Y vos tenías una teoría. Ah, en realidad al revés, era un cupón para carbón y atrás en manuscrito decía papas. Claro. ¿Sabés por qué era? ¿Por qué era? Porque en ese momento en Buenos Aires las papas las vendía el carbonero. Ah, mirá vos, eso no lo sabía. ¿Sí? Y también la cebolla. Ahora también. ¿Cómo? Ahora también viene el camión con las papas, cebolla, carbón y leña Mirá Sí. vos. a repartir a los... Así que había que ir al papero, que era lo mismo que el carbonero. Bueno, bueno, llamativo. También vendían ajo, por la duda se te ponga alguno. Claro, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Negro cada vez que ibas a comprar ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Miguel? Bueno. Dale, Cecilia. Salte del mute. Yo quiero hacer una pregunta, pero puede que suene súper estúpida, pero me da lo mismo. Lo que hemos visto, lo que ha mostrado Miguel, también es, a ver, efectivamente son sellos, ¿cierto? De impuestos, bueno, de cigarro, etcétera, etcétera. Esto también entra en la taxonomía de filatelia. Sí, sí, es filatería fiscal. Fíjate que dentro de la FIP hay una categoría que es sellos fiscales. Está incluido en filatería. ¿Eso es a nivel internacional? Sí, sí, y por supuesto los niveles nacionales también reflejan esa. Sí, sí, a nivel internacional. Si vos, por ejemplo, entras de internet y pedís reglamento FIP, sellos fiscales, vas a encontrar que existe esa clase FIP de exposición. Ok, entonces no necesariamente tiene que ver con el correo, digamos, como de No. carta, sino que con el acto de sellar, del sello. Y Claro. ahí, dentro de esa también podrían entrar, por ejemplo, los sellos que se ponen en los títulos universitarios y eso. Calculo que sí, porque deben ser, o sea, tienen que ser especies valoradas, o sea, que paguen algún tipo de, claro, si tienen que pagar para recibir el título y se lo ponen con un sello, sí, es un sello fiscal, sí, sí. Buenísimo, gracias. De hecho, quería destacar, perdón, pero una colección que me pareció muy, muy interesante, muy original, sobre todo porque acá no hay, y realmente me pareció muy linda la colección que presentó Heinz ahora en la exposición nacional nuestra, que es un marco también, Heinz, de unos recibos muy particulares para arriendos, ¿no es así? Así es, Miguel, muchas gracias. Disculpa, pero yo alcancé solamente a meterme en los últimos minutos, así que tendré que mañana ver tu presentación completa. Y quería ver si agarraba al menos algo, digo. Pero es cierto, envié ahí un marco de lo que es considerado como un entero fiscal, vale decir, es un papel con una indicia valorada, ¿ya? Y eso era como un prepago por lo que había que pagar. En algunos casos había que colocarle estampillas o timbres fiscales adicionales para complementar lo que debía de acuerdo a la norma o al momento, porque
con la inflación el valor a pagar iba cambiando periódicamente, ¿no? Perfecto. La verdad que me pareció un material muy original, bueno, sobre todo porque acá no existe. Y además, el tema de enteros fiscales es un tema especialmente interesante porque no son muy abundantes. Entonces, cuando uno encuentra algo de eso, realmente llama mucho la atención, ¿no? Me pareció muy bueno el material. Sí, complementando eso, tengo algo más de material de eso mismo, pero no me dio para 2 marcos, así que tuve que restringirlo a 1. Está bien. Pero por lo Bueno, menos en ese 1 está la historia, está el contexto y están los hitos indicados, digamos. claro, perfecto, sí, sí. Incluso una de las cosas que yo vi y que es muy interesante, que se ve que estás muy documentado. Vi mucho, me detuve bastante en ver, digamos, las leyendas, cómo vas describiendo las tarifas, cuáles son las normas que fueron saliendo, las leyes, los decretos, etcétera, etcétera. La verdad que muy bien descritos. No siempre tenemos la suerte de conseguir ese nivel de información. A mí me pasa con que a nivel nacional es mucho más fácil conseguir las leyes y decretos, y cuando se trata de provincias la cosa es mucho más compleja y uno tiene que deducirlo un poco del material, cuál era el impuesto y ese tipo de cosas. Porque no siempre encontramos las leyes provinciales, no están a disposición. Yo, por Sí, ejemplo, me bueno, llevo... Sí, perdón, te escucho, sí. no, termina tú. No, que me llevé una frustración muy grande cuando fui a la biblioteca ¿cómo se llama?, de la Municipalidad de Buenos Aires, que es una biblioteca fabulosa, y tienen los libros con las ordenanzas municipales. Yo dije, bárbaro, voy a buscar, pero resulta que, no sé por qué, cuando publican esas cosas, no le dan importancia a la ordenanza de tarifas, y entonces ponen ordenanza 2845, tarifas para este año. Listo, se acabó, pasan al otro título. No le ponen el contenido porque consideran que no es importante. Me dio una bronca porque yo digo, justamente estaba buscando eso y no ponen el contenido de la ordenanza, ponen solamente mencionada la norma y no te sirve para nada. Es una lástima, pero bueno, cosas que pasan. Sí, bueno, te iba a decir que la pandemia dejó tiempo como para meterme al internet y tirar la hebra hasta que encontré eso dentro de las sucesivas leyes de timbre y papel sellado. La verdad es que recorrí todos los artículos hasta que encontré el adecuado en cada una de ellas, digamos, para poder entender y, digamos, eh, en cuáles se iba repitiendo el valor o el porcentaje y en qué momento cambió. Y eso afortunadamente en el caso de Chile hoy en día está en el internet, digamos, hay una página Oficiales. como jurídica, ¿dónde está eso? No, acá no, acá yo tengo que ir a la biblioteca. En la Biblioteca Nacional tengo todas las publicaciones con las leyes, todo, pero tengo que ir a la biblioteca. O sea que ahora es imposible avanzar. Tengo que esperar que pase esto, desgraciadamente. Pero bueno, por lo menos en su momento, incluso está en una zona de consulta donde uno puede tomar directamente con los libros, con lo cual es muy ágil. Uno no tiene que andar pidiendo el material. Entonces pude consultar todo lo que es impuestos internos, leyes de ley de sellos, todo eso lo consigo fácilmente, pero hay que ir a la biblioteca. Presencial es la cosa. Miguel. Sí. Felicitarte por la charla. Muy bonitos los cromitos de colores esos, muy llamativos los colores. Sí, sí. Quería hacerte una consulta. El timbre del mercado, ¿era Sí. para un mercado específico? ¿Era para todos los mercados de Buenos Aires y en provincia era lo mismo? ¿O cómo funcionaba? No. Estos son particulares de la ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de Buenos Aires estableció eso. La Municipalidad tenía, además, porque yo tengo otra serie similar, que son directamente de los mercados de abasto. Esto es el ingreso de la mercadería, pero después hay otros que son para las personas que tenían puestos en mercados que eran municipales. El municipio tenía distintos mercados donde cada vez que, digamos, se abría el mercado, la persona pagaba para ese día para poner su puesto. Y son similares a estos,
Y entonces ahí va mencionando también los mercados, que son varios mercados que había en esa época. Pero esto es exclusivamente Ciudad de Buenos Aires. Está muy, muy relacionado con lo que era la parte de abasto en el régimen municipal. Específicamente. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más para Miguel? Sí, yo. Sí. Luis Fernando. Sigue Luis Fernando, por favor. Gracias. En realidad, Miguel, más que una pregunta, como dijiste, es otro tipo de cosa. Yo no puedo hablar mucho sobre la exposición que está ahora en FAEP Juvenex, porque soy en el jurado. Claro. Pero creo que al haber recomendado vos la de Heinz, yo estaba en ese momento haciendo el apunte de recomendar que vieran también la de Canadá, la de los First Canadian. Sí, una belleza. Sí. Esa colección, por ejemplo, vale la pena verla en la perspectiva de otra exposición. Esa participó en Guadalajara y si ustedes ven el premio que recibió en Guadalajara, yo no sé qué va a recibir en Buenos Aires. Pero eso marca un poco un estándar que posiblemente ayude a contestar preguntas como las de Cecilia. Es una categoría respetable, con material respetable. Difícil, como dice Heinz, y difícil como vos lo has demostrado hoy aquí. Pero hay colecciones muy, muy lindas. Yo no sé si Jaime se acuerda o si a la larga fue una de él, una que estaba en San Pierre y Miquelón, o era de Heinz también. No, ¿te refieres a mí? Sí, Jaime. ¿Te acuerdas? Yo fiscales no. Yo llevé una, creo. Una de fiscales que estaba en San Pierre y Miquelón. ¿No era de Heinz? No, mía no era. Hay unas colecciones en realidad extraordinarias, ¿verdad? Y vale la pena cuidarlo. Después de la exposición... Pierre mandaste la de ambulancias. Ah, Miguel, ¿qué cuál? Heinz, a San Pierre, ¿te acordás? Estaba las de ambulancias. Ambulancias. Sí, estafeta ambulante, nosotros le llamamos y en Chile le llaman ambulancia. No, había una de fiscales, pero bueno. Ahora, una vez que había pase... Una de fiscales de Canadá. De Canadá había. De Canadá también. Sí. Ok. Una vez que pase la exposición, tal vez se pueda retomar este capítulo para... Bueno, en diciembre, si Alfonso tiene éxito, va a haber sesiones especiales dedicadas a juzgamiento, ¿no es cierto? Perfecto. Y entonces tal vez se puede hablar de fiscales específicamente, porque es difícil también de juzgar. Una pregunta, Miguel, si me permiten. Sí. Me agradó mucho tu exposición. Tengo unas preguntas, o quisiera entender un poco más el impuesto al consumo de alcoholes. Sí. Y más o menos cuál fue la idea desde el punto de vista histórico. Yo sé que si hay un paralelismo, por decirte, con el Perú. En el Perú primero se grabó el alcohol en el transporte del alcohol del centro de producción a la ciudad. Después se grabó en el momento de la producción. Y habían contadores automáticos que medían y los signos, esas tiras que se ponían en las botellas le llamaban signos visibles de que se había pagado el impuesto, pero el impuesto no era a la botella, sino era a la producción, y esos signos visibles se aplicaban en las botellas para indicar que ya se había pagado el impuesto. Y después, más adelante, en los años 30, por ahí, ya había un impuesto directamente a la botella, que le ponían el signo visible a la botella. ¿Ha habido algo similar en Argentina? Esas tiritas que se ponían, ¿qué representaban exactamente? ¿Un impuesto a la botella o era un signo visible de haber pagado el impuesto en el momento de la producción? No. Era un impuesto a la comercialización. Iba digamos, una faja en cada botella. En realidad no aclara demasiado eso la ley lo que dice es cuánto se paga.
y habla de, por ejemplo, inicialmente las primeras leyes de impuestos internos salen allá por la década de 1880, y empiezan de a poco, ¿no? Empiezan con, por ejemplo, impuesto a la cerveza, después ya se va ampliando a otros productos, al tabaco, y así poco a poco, y en general siempre los menciona en relación al producto, es decir, por ejemplo, qué sé yo, entonces dice, por cada botella tanto, y así, por cada mazo de naipes tanto, por cada paquete de tantos cigarrillos tanto, o hay una escala, y va mencionando unidades, siempre el impuesto es por unidades. Por eso tiene el precio que equivale a eso. A esa... Miguel, complementar un poquito, sí. Sí. Aquí más bien hablando como ex hacendarista o ex hacendario, yo entiendo que los impuestos que se ven con esas cositas como marbetes o membretes o como se les llame en las botellas, sí. Es algo bastante universal, y hay dos elementos que se toman en cuenta, me parece. Uno, en el origen, son impuestos al consumo. En realidad, los que yo he visto, puede ser que en algunos países sean distintos, los que yo he visto en algunos lugares que conozco, no sé, aquí España, por ejemplo, dicen incluso la medida de la botella, porque es al consumo. Claro. Y lo otro es que la razón para que sean signos visibles, o como se les llame, como dice Guillermo, es por la razón específica de que son cosas en las que había mucho contrabando, tabaco y licor en todo el mundo. Son de las cosas que más típicamente se han contrabandeado, y si no, basta con ver la ópera de Carmen para confirmarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El impuesto al consumo, el policía que pasaba por la cantina o por el lugar donde se vendía el licor o la cosa de tabaco, la tabacalera o el estanco de tabacos donde se vendía los cigarrillos, tenía que ser capaz de ver que tenía el marbete puesto encima lo que estaba en los anaqueles. Y precisamente decomisaba los policías de Hacienda, los policías de impuestos, que los había en muchos países y lo sigue habiendo en algunos, decomisaban el que no tenía el marbete, porque no había constancia, como bien decía Guillermo, el signo visible de que se había pagado el impuesto al consumo. Gracias, Miguel. No, de nada. Gracias. Okay, sí. Sí, complementando lo de Luis, aparte del pago del impuesto, también el pago del impuesto implica el control de calidad. Entonces, el beber un alcohol que no tiene ese control también constituye un riesgo. Aquí hubo 32 muertos el mes pasado, octubre, 32 muertos por tomar alcohol adulterado, ahora que no hay marbetes en las botellas. Sí. Y brevemente, Luis Fernando, tenías razón, se me había olvidado que yo participé en San Pierre y Miquelón. Encontré ¿Y cuál y era el la otro que colección? participó ahí justamente fue John McIntyre con Canadá, 1930, The Electricity and Gas Revenue Issue. Un marco cada uno. Sí, me acuerdo que era de un marco la de Canadá. Claro, con el mismo tratamiento con la que nos presentó ahora en Buenos Aires. Sí, te iba a comentar, James, y encontré también los palmarés de San Pierre y ahí estás. Los dos encontraron el mismo documento, ahí lo tiene. ¿Y qué habías expuesto en San Pierre? Ahí va. Ah, a ver.
¿Qué jurado más malo el de Sampieri y Miquelón? No, me regaló las medallas. Es una lluvia de medallas. Qué bárbaro. Oro, vermell, oro grande. ¿De qué es esto? Cuéntales, Miguel, no te llevaste más que oro tú de regreso. Un jurado más malo. Sí, Argentina llevé casi todo oro. Qué bárbaro. No, pero estuvo lindo y estuvo muy bien el juzgamiento. Compartimos con Luis y con Peter McCann, que era el presidente del jurado, San Chui de Canadá, y no me recuerdo el apellido, Nisseltron creo que es, ¿no? Sí. También de Estados Unidos. Nisestrusen tiene un apellido medio raro. Medio raro, sí. Ese era el quinto. Pero pon historia postal a ver qué hay. Estuvo muy lindo. ¿Lo quieres que lo vuelva a poner? Dale. Ahí va. Hey, vos tenías 2 colecciones ahí. La de las ambulancias y Claro. esta de un marco. Claro, me acuerdo de las ambulancias y la de un marco también, me acuerdo, sí. Sí, a mí se me había olvidado esta de un marco. Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, de Argentina Stagecoach Marks. Y esa es la de Pablo Rein. Postmark applied on the Rivadavia issue. Tariff. Estaba la de Roberto Cravero también. La de Eva Perón. Por supuesto estaba Jean-Jacques con la suya de Saint-Pierre. Sí. Postage Due de Chile. Traveling Post Offices de Chile. Esa es la mía. Los timbres proporcionales de Costa Rica en el siglo XIX. Distrito Monterrey, no sé de quién era. Esa era la mía. Ah, sí me acuerdo. No, pues, qué mal jurado, me dieron vermil a mí. Si era malo, tenía razón Luis Fernando. No te quejes porque Luis Fernando y yo estamos en el jurado ahora, ¿eh? Ah, no, qué buen jurado. Ah, bueno. Excelente. Si me permiten ahora, por ejemplo, estaba buscando mi colección esta del año 76, un impuesto que sí pienso que tiene que ver más con la producción que con el consumo, que sería esto, por ejemplo, que es para 300 kilos de tabaco, y esto es, en realidad habla de un impuesto a la, ¿cómo se llama? Habla de la circulación, ¿no? Boleta de circulación. Esto se pegaba en el cargamento de tabaco cuando se enviaba de un lugar a otro. Este es una muestra, y por ejemplo, fíjense cómo queda pobrecito una vez que lo usan, ¿no? Bastante, pero bueno. Entonces esto sí sería... ¿Qué significa la cifra? ¿100 o 300? Es el peso. Se refiere a 100 kilos o 300 kilos de... dice... ¿Y cuánto es la tasa? No lo tiene, porque justamente es de la época en que no vienen con valor. Entonces... Los que yo tengo de Costa Rica para la circulación del tabaco, impuesto fijo, independientemente de la cantidad, y se pagaba ese impuesto normalmente con timbres fiscales, aunque yo los que tengo en la mía están pagados con timbres, con sellos, con estampillas postales. Claro. Pero era un impuesto fijo, muy bajo impuesto, en realidad era para el pagar el uso del papel. Claro. Sí, tendría que buscar la ley, porque la verdad que no lo investigué. Pero bueno, me acordé de esto que ustedes decían. ¿Qué sellos tiene? ¿Cancelaciones de quién? ¿De policías? ¿De la Dirección General Impositiva, Agencia Jujuy. Es fiscal. Sí. Es diferente. No, son propósitos distintos. Ahí hay impuesto. Sí. Bueno, algo distinto. Por eso tu pregunta me llevó a esto, porque sí, una cosa el consumo y otra cosa la producción. Bien. ¿Alguna otra pregunta para Miguel?
Yo. Miguel, primero felicidades, muy interesante tu presentación y te agradezco que nos hayas cubierto el día de hoy con tan corto aviso. Con relación a estos timbres de licor que nos mostraste al final, ¿esto era para todos los licores, ya sean nacionales e importados, o solo por uno o lo otro? Te lo pregunto porque en el caso de Honduras, el único licor que tiene timbres son los importados. Hasta hay unas sobreimpresiones. El valor que se ve en el timbre nada tiene que ver. O sea, se agarra el timbre que existe y se le pone la sobreimpresión. Y esto lo paga el importador del licor. Y así que cuando uno adquiere la botella tiene este timbre y uno solo paga el impuesto de ventas, que para el licor es diferente que para el resto de artículos. Pero estas se las adhiere el importador aquí en Honduras a todas las botellas de licor. La producción nacional no tiene timbres. No, acá sí había nacionales e importados. Y que por supuesto con distintos. ¿Viste, por ejemplo, como las estampillas de paquete de cigarrillo, que estaban muy distintas a las que eran cigarrillos importados? Sí. Y los nacionales eran más, que los otros. Sí, todo pagaba. Acá nadie se salva. Incluso ustedes saben que en el caso del cigarrillo, no sé si en otros países será igual, pero el impuesto es enorme. Por ejemplo, acá era el 66% del valor del paquete era impuesto. Muy alto. El tabaco paga menos, pero los paquetes de cigarrillo pagan muchísimo. Muchas gracias. Hay una razón, Miguel, totalmente irresponsable de parte de los legisladores y los gobiernos en relación con los impuestos al tabaco. Y es que creen que es totalmente inelástico. Y eso es un relajo. Nunca se estudia cuánto va a dejar de fumar la gente porque suba el impuesto, por ejemplo. O nunca se estudia cuánto alcohol dejarán de consumir o cuál tipo de vino sustituirán por cuál otro si sube el impuesto a un determinado vino o a un determinado tipo de alcohol. No se hacen estudios de elasticidad de impuestos, es lo que quiero decir. En ningún país que yo sepa, lo cual es una irresponsabilidad total. Luis Fernando. Lo que asumen es que la gente fuma hasta morirse y que hay que sacarle la plata mientras está vivo. Pero Luis Fernando, lo que está pasando en algunos países cuando suben demasiado el precio al tabaco, el impuesto, es que entran de contrabando o entran falsos. Desde siempre, si una de las razones por la cual había que poner los marbetes es porque los impuestos siempre fueron altos. Lo que Miguel ha dicho, y tiene toda la razón, es que los impuestos siempre, en todo el mundo, en todos los países, han sido altos, al tabaco y al licor. Vamos a ver qué pasa ahora con la marihuana. Hay que preguntarle a los uruguayos cómo están haciendo. No vinieron. No, ausentes. Están fumando. Bueno, No nos pongan impuesto al vino. en estas elecciones en Estados Unidos han aumentado 13 los estados que pueden tener marihuana recreacional, sumándose a otros 3 o 4 que habían antes. Y en Costa Rica está pasando la ley. Ya va para segundo debate. Buenísimo. Acá en Argentina tengo entendido que sacaron los impuestos al vino para justamente promover la industria vitivinícola. Que es una... Esa foto hay que ponerla en la... Se me olvidó que hoy cumpleaños. En el WhatsApp. ¿Quién? Carlos. Carlitos. Pero poner la foto en el WhatsApp. En el WhatsApp. Esta fue en San Pierre y Miquelón. Era cuando Carlos Vergara quería hacerle la competencia a mi oficina. Yo era en la habitación de Carlos que tenía. Claro, si a él le dieron una suite y a nosotros nos dieron los cuartos de los empleados. Esa sí era muy buena oficina. Sí, y a la noche nos juntábamos ahí. Tremenda habitación tenía. Muy bonito viaje. Dejen de hablar de Carlitos, porque Carlitos solo Coca-Cola toma.
¿Quién te dice? ¿Cómo se castigan, ¿Cómo se castigan? Qué barbaridad, qué vergüenza. En fin. Qué bárbaro. Bueno. Algo más, porque de ahí hoy el socio no vino a trabajar y no pidió permiso. Le vamos a descontar del sueldo. Hay que rebajarle. Por ser la primera vez tiene que ser bien alto la multa. Pagadera con timbres. No, en efectivo. Bueno, entonces muchísimas gracias, Miguel. Gracias por la salvada que le regaste a Mauricio con la charla de hoy. Bueno. Un aplauso. Gracias. El día de mañana